regiones de Judea y de Samaria, con excepción de ¿quién? De los apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran lamentación por él. Entonces Saulo asolaba a la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando tanto a hombres como a mujeres. ¿Y qué hacía? ¿Los mataba? Y los entregaba en la cárcel. Entonces los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra. Y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites continuar el estudio del libro de los Hechos. Permítenos, Señor, en esta hora estar totalmente abiertos en mente, en corazón, para poder recibir tu mensaje, tu enseñanza, aplicarlo a nuestra vida, porque ¿de qué sirve conocer si no somos obedientes a lo que tú nos mandas? Permítenos, Señor, en esta noche poder honrar tu nombre a través de este estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigue la lluvia, ¿eh? Quiere. Muy bien, entonces iniciamos ya capítulo 8. ¿Qué tenemos? Saulo de Tarso. Tenemos ahí, consintió la muerte de Esteban. Ya habíamos hablado un poquito con respecto a eso, que el que escribe es Lucas, Hechos, lo escribe Lucas, y Lucas, colaborador, amigo, compañero de Pablo, pues años después escribe toda la historia. Sin embargo, todo eso se lo platica el apóstol Pablo, diciendo, yo creo que él escuchaba cuando Pablo daba su testimonio, cómo yo consentí en la muerte de ese varón piadoso, etcétera, y todo lo que pasaba. Entonces, es muy enfático el asunto de Saulo. Y tenemos aquí entonces ya, entra Saulo en escena un poquito más. La persecución hace que el evangelio se esparza ¿hacia dónde? Ahora sí, Hechos 1:8, ¿cuál es? ¿Qué dice? ¿De memoria? Pero recibe, ¿pero qué? Desde, ya iba a decir desde Madrid o de dónde? Barcelona. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Una vez que tengan el Espíritu Santo, me serán testigos, mártires, estarán dispuestos a morir por mí al dar testimonio. Dice, ¿en dónde? Jerusalén, Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es nuestro bosquejo de todo el libro de los Hechos. Así es como va a desarrollar Lucas el libro de los Hechos. Entonces, capítulo del 1 al 8, tenemos Jerusalén, y ahorita ya empieza una situación, bueno, del 1 al 7 ya empieza aquí en el 8, Judea y Samaria. Se está extendiendo el evangelio, el cristianismo está creciendo, y entonces algunos dicen Hechos 1.8, o ¿qué prefieres? ¿Hechos 1.8 o Hechos 8.1? A ver, ¿a qué se refiere eso? ¿Qué prefieres? ¿Hechos 1.8 u 8.1? A que los dos hablan del extendimiento del reino. Que los dos hablan de que van a... A ver. ¿Qué prefieres? ¿Mande? ¿Cuál? Bueno, de 8.1. Vamos 1.8, ¿no? Prefiero yo. Está hablando de la persecución que Ajá. tiene la iglesia. ¿Y el otro? ¿Qué preferimos? Si recibiremos poder, pues el que recibiremos poder. O sea, tienes que escoger uno de los dos. Dice Hechos 1.8, y serán mis testigos, y me serán testigos, ¿verdad? Es decir, implica una obediencia de parte mía de ir y predicar el evangelio. Esa es una opción. La otra, si no lo haces, si no haces 1.8, viene 8.1, ¿qué es? Que es que por la persecución tienes Por la persecución, y el evangelio va a ser predicado, quieras o no. La que quieras. ¿Cuál prefieres? Entonces, regularmente nuestras iglesias estamos muy tranquilos, confort, no pasa nada, no nos persiguen, no nos apedrean y demás, ¿verdad? Pero el evangelio tiene que crecer. ¿Cómo va a ser? Persecución. Solamente a través de la persecución es que el evangelio se esparce. Bueno, entonces ahí Judea y Samaria entran en escena. Saulo comienza la persecución de los cristianos. Saulo, vamos a estudiar un poco la historia, la biografía de este personaje, Saulo.
¿En qué momento se cambia el nombre a Pablo? ¿Sabe usted? Sí, ¿Cuándo? cuando dijo Jesucristo, ¿Cuándo? cuando Jesús. Ahí cambió el nombre a Pablo. ¿Él se lo cambió? ¿O se lo cambió Dios? Jesús se lo cambió. ¿Se lo cambió Dios? Híjole. Ahora todos saben, ¿eh? ¿De dónde sacaron eso? A ver, comprándolo en la Ay, Biblia. ahorita se lo doy. Espérame. Ah, ¿verdad? Ok, entonces viene Saulo de Tarso, de una comunidad, no estaba cerca de Jerusalén. Dos ciudadanías, ciudadanía romana y era hebreo de hebreos, ante la ley fariseo, y demás. Y luego tenemos a otro personaje, Felipe, que era uno de los 7 diáconos que él predicaba ahora en Samaria. Perseguido, los 7 diáconos que eligieron, pero ya mataron a uno. ¿A quién? A Esteban. Ya Esteban fue apedreado, era uno de los 7. Ahora entra en escena otro diácono, Felipe, de los 7. ¿Cuál es la característica de los diáconos? Bueno, le llamamos diáconos, pero son servidores. ¿Cuáles? ¿Cuáles los requisitos para poder ser servidor en una iglesia? Tener buen testimonio. Buen testimonio ante las personas. 2, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Sale? El lleno del Espíritu Santo implica oración, lectura de la Biblia, congregarse, servir, etcétera. Pertenecer a un IFAM, etcétera. Ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, sí. Bueno, ahí dice que el versículo 2, unos hombres piadosos sepultaron a Esteban. No dice que eran cristianos, no dice que pertenecían al grupo de Esteban, simplemente hombres piadosos, lo sepultaron e hicieron gran lamentación por él. Me imagino que eran parte del grupo. ¿Usted qué se imagina? El texto no lo dice, solamente dice hombres piadosos. Entonces, Saulo pues asolaba, entrando de casa en casa. ¿Cómo ven? De casa en casa, buscando a ver quién era el seguidor de los del camino, quién era ese seguidor de Jesucristo. Y entonces ahí tuvieron que poder inventar algunas cosas, porque ya no sabían si los que estaban cerca eran amigos o enemigos, ¿verdad? Y empezaron ahí a identificarse. ¿Se acuerdan del pez? Vamos a estudiar lo del pez, el ixoye, ¿no? ¿Qué significa? Y luego entonces los cristianos pues empiezan a salir de Jerusalén, la gran mayoría. Sin embargo, es interesante que los apóstoles no eran cristianos, se escondieron muy bien, tenían palancas. ¿Qué pasó con los apóstoles? No, ellos no salieron, ahí se quedaron en Jerusalén, se establecieron ahí. Vamos a ver después que ahí estaban establecidos, ahí tenían la iglesia. Cuando Pablo tuvo un conflicto con los judaizantes, vino a Jerusalén y ahí tuvieron un primer concilio de Jerusalén, ¿no? ¿Sí se acuerdan de los concilios? Los que estudiaron teología sistemática, diplomados. Bueno, entonces, los que fueron esparcidos, ¿qué pasó con los que fueron esparcidos? Anduvieron anunciando la palabra. La palabra. ¿Cuál palabra? ¿Cuál palabra? La palabra de Jesús. La palabra de Jesús. No había Nuevo Testamento, no había evangelios, no había cartas de Pablo, no había nada, sino la palabra. ¿Y cuál palabra? Lo que Jesús enseñaba. ¿Sí? Estamos hablando de los cristianos, del primer grupo cristiano que tenemos en el planeta. Y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. ¿Preguntas? Seguimos. Bueno, aquí tenemos un mapita, más o menos, cómo está el área de Jerusalén, donde está el pin rojo, y luego hacia abajo está Judea, y hacia arriba está Samaria, ¿vale? Entonces tenemos estas regiones. Arriba está Galilea, allá está Decápolis con el endemoniado Gadareno, allá está Perea, Idumea, entonces la zona donde Jesucristo, Cesarea, Jope, etcétera, ¿no? Tenemos Gaza, está de este lado, Gaza, donde está el conflicto ahora de los que atacaron ahí a Israel. ¿Sí? Más o menos se dan una idea, ¿verdad? Una idea de cómo está el mapa en esa época, de las regiones. ¿Sí? Bueno. Versículo 6. Cuando la gente oía y veía las señales que hacía, ¿quién? ¿Que hacía quién? Felipe. Escuchaba a la gente atentamente
y de común acuerdo lo que Felipe decía. Porque de muchas personas salían, ¿qué? Espíritus inmundos, dando grandes gritos, y muchos paralíticos y cojos eran. Entonces el ministerio de sanidad, de milagros, no era exclusivo de los apóstoles, sino ahora viene un diácono, y también el diácono hace milagros, señales y prodigios en medio del pueblo, y obviamente está en medio de un pueblo nuevo, Samaria, donde no habían escuchado lo que escucharon en Jerusalén. Tenemos aquí el evangelio avanzando con grandes prodigios, avanzando, derribando todos los muros espirituales y avanzando en esta área. De modo que había gran regocijo en aquella ciudad. Hacía tiempo había en la ciudad cierto hombre llamado Simón, que practicaba la magia y engañaba a la gente de Samaria, diciendo ser alguien grande. Todos estaban atentos a él, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este sí que es el poder de Dios, llamado grande. Le prestaban atención porque con sus artes mágicas les había asombrado por mucho tiempo. Entonces tenemos a Felipe, diácono, haciendo milagros y señales. Tenemos a Samaria contenta y creyendo en Jesucristo, creyendo al mensaje de Felipe. Pero obviamente aquí viene un aspecto de oposición. No solamente era un asunto de sacar demonios ya, sino había un nivel ya de un personaje que tenía influencia sobre el pueblo, sobre la gente, y que por muchos años, haciendo artes mágicas, o ya le llamaban ahí el mago, hacía cosas que tenía la gente pues encantada, ¿no? Entonces ya tenemos otro nivel de oposición, otro nivel en el cual la iglesia cristiana tiene que enfrentarse, tiene que ver el poder de Dios, de cómo se manifiesta. Todos estaban atentos a él. Simón el mago, pues el asunto de los magos es un asunto que adquirió el pueblo de Israel cuando ya regresaron del cautiverio babilónico, que ya eran influenciados por los persas. Entonces el imperio persa era un imperio que hablaba mucho sobre el aspecto, o más bien practicaba mucho el aspecto de las artes mágicas, y de ahí viene la palabra mago. Un nivel mayor de oposición espiritual. Por muchos años había engañado al pueblo. Entonces tenemos aquí, Samaria está creyendo. Ya no solamente, ¿se acuerdan del discurso de Esteban? ¿Se acuerdan por qué estos líderes religiosos están enojados? En contra del templo, en contra de la ley y demás. Pero también el punto es que los judíos religiosos, fariseos, saduceos, maestros de la ley, escribas, creían que la salvación o Dios o la ley era exclusiva para su pueblo. Es decir, no puede ser que un no judío, por eso decía que no se llevaban los judíos con los samaritanos, por eso a los gentiles les llamaban perros, por eso los gentiles eran las naciones que no merecían. Solamente el pueblo de Israel, los israelitas, en este caso los judíos, eran los merecedores de la presencia de Dios, de la salvación de Dios, de la manifestación de Dios, de la revelación de Dios. Solamente el pueblo de Israel. Y ahí ellos tenían ese pensamiento de que solamente ellos son el pueblo de Dios. Y cualquier otro que quiera conocer a nuestro Dios, tiene que hacerse, ¿qué? Judaizante. Tiene que practicar nuestra ley, tiene que practicar nuestras fiestas, tiene que hacer lo que nos circuncidarse. Si es un varón adulto, quiere ser judaizante, tiene que circuncidarse y tiene que cumplir todos los requisitos de Moisés. 613 mandamientos en la ley, aparte juntamente con los 10 mandamientos de la ley moral, había, son 611 mandamientos. ¿Cuántos? 11. 613, pero menos 10. 603 mandamientos extras, aparte de la ley moral, que tenían que practicar. Y todos los judíos se sabían esos 613 mandamientos. Legalistas a más no poder. Legalismo extremo. Entonces tenemos ahí que todo aquel que se quisiera, que
quisiera conocer al Dios de Israel, tendría que ser judaizante. ¿Usted qué piensa? ¿Tiene que judaizar para poder ser salvo? ¿Para que Dios le pueda perdonar tiene que convertirse al judaísmo? ¿Tiene que practicar la religión judía? Pues aquí hay muchos grupos nuevos de los judaizantes, ¿no? Que en sábado, que llames a Jesús por su nombre, si no, no te hace caso. Yeshua HaMashiach. Jesús el Mesías. Si no lo dices de esa manera, no te escuchan. Entonces, son los judaizantes. Si no practicas la Pascua, si no haces la fiesta de los tabernáculos, si no haces todas las fiestas que ellos hacen, no puedes tú ser salvo, no puedes conocer. Conoces la Biblia y conoces a Dios ahí más o menos, pero si te haces judío, entonces comienzas a conocer todo. Esos son los judaizantes. Pero vamos a ver, porque Pablo se va a enfrentar con un conflicto tremendo. Pero, por ejemplo, ¿de qué manera creen los judíos? Es una pregunta. ¿De Sí. qué manera creen los judíos en Jesús? O sea, bueno, lo poquito que he escuchado, como así de ese tipo de cosas, es que ellos no creen en Jesús como tal, como una Trinidad, ¿no? ¿Actualmente? O sea, creen que, actualmente he escuchado, ¿no? Que ellos solo creen en Jesús, pues sí, como alguien que vino y murió en la cruz y ya, pero que no es Dios. Que no es el Mesías. Ajá. Entonces, pues, ¿cómo creerían ellos, por ejemplo, en esta salvación? ¿De parte de quién viene? O Siguen en espera. Ellos siguen en espera de su Mesías. Los apóstoles dijeron: Señor, ¿que restaurarás las cosas en este tiempo o cuándo? ¿Te acuerdas? Empezando el libro de los Hechos. Todavía los discípulos, después de que resucitó Jesús, estaban esperando al Mesías político, militar, que triunfara sobre todo el planeta y sometiera a todos con su poder. Siguen esperándolo. Actualmente los judíos siguen esperando a su Mesías. Por eso se va a levantar un anticristo haciendo milagros, prodigios, señales, con un gran carisma, sobre todo liderazgo sobre todo el mundo, y ellos van a ir engañados creyendo que es él. Jinete del caballo blanco de Apocalipsis, ¿cómo viene? Viene un hombre, Apocalipsis capítulo 6, los sellos, se rompe el primer sello y viene un jinete, un caballo blanco con un jinete, y el jinete ¿qué trae? Un arco. ¿Y trae flecha? Sin flecha. No, viene venciendo y para vencer. Ah, caray, viene en son de paz. Viene en son de paz, venciendo y para vencer. Entonces, ¿quién es ese jinete del caballo blanco de los 4 jinetes del Apocalipsis? ¿No? Un engañador. Y ahí es donde los judíos se van a ir con todo y van a creer que él es su Mesías. Ellos siguen esperando actualmente al Mesías. Dice que Jesús, la gran mayoría de judíos ortodoxos y demás, porque hay judíos mesiánicos, judíos que han creído en Jesús como los apóstoles, Pablo. Pero hay judíos ortodoxos que dicen: Jesús no puede ser el Mesías, en primer lugar, porque es un bastardo, porque no nació, nació de una mujer y esta mujer no estaba casada. Él no puede ser porque vino con humildad, porque no venció como está establecido en la palabra del Antiguo Testamento, que el Mesías tendría que triunfar y vencer sobre toda la humanidad. Pero bueno, no entienden que fue de manera espiritual, que viene a establecer su reino, Jesucristo y demás. Entonces ellos dicen que no resucitó, tienen muchas teorías con respecto a eso. Por lo tanto es sí le llaman como que profeta, le llaman un hombre que tuvo cierta influencia en la época, pero más de allá no creen ellos en eso. No creen tampoco los judíos así no creen en un cielo o en un infierno como nosotros lo creemos. Ellos creen que la salvación precisamente del pueblo de Israel es estar por encima de todo el mundo. Esa es su salvación, y vivir de alguna manera. Sí hay algo de eternidad, hay algo ahí, pero no le ponen tanto énfasis. O sea, tú llegas actualmente con un judío y le dices: oye, Cristo es el Salvador. ¿El Salvador de qué? Yo no necesito salvación. El judío no necesita salvación. Nosotros tenemos otra perspectiva de salvación. Entonces sí es muy complicado hablar de salvación con un judío, porque no entiende la manera. Entonces hay que buscarla de otra manera, el predicarles el evangelio
aunque muchos están creyendo, muchos judíos, pero son obviamente contaditos, ¿no? Muy bien, entonces, ¿dónde estamos? Felipe haciendo milagros, Samaria creyendo, todos estaban atentos al mago. Tenemos aquí a un mago, Simón el mago, y continuamos leyendo. Pero cuando creyeron a Felipe, mientras anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ya vieron aquí otra vez este patrón. Creyeron y después de creer, ¿qué hacían? Se bautizaban. Entonces, ¿y qué anunciaba? El evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Jesús en el centro del mensaje evangelístico. A Felipe se le conoce como el evangelista, ¿sí? A Felipe en la Biblia, cuando les preguntan, ¿un evangelista del Nuevo Testamento? Felipe, ¿vale? Aún Simón mismo creyó, y una vez bautizado, él acompañaba a Felipe. Entonces, ¿qué? Otra vez el patrón, el mago creyó y fue bautizado. Él acompañaba a Felipe y viendo las señales y grandes maravillas que se hacían, el mago estaba sorprendido, el mago estaba atónito. Los apóstoles que estaban en Jerusalén, ¿ya vieron? Los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales descendieron y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Entonces Felipe anuncia el evangelio cristocéntrico. Simón el mago cree en Jesucristo y es bautizado. Los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan a Samaria. A ver, para los que dicen que Pedro es el primer papa, Pedro es el mero que escogió Jesucristo, el líder supremo de la iglesia y demás. ¿A quién enviaron los apóstoles? Al Papa. Bueno, no sé, te condicionamos, al Papa, al primer Papa. Entonces, obvio que es un pasaje que dice, pues obviamente había una estructura, un liderazgo en la iglesia, la primera iglesia en Jerusalén. Sin embargo, vemos que Pedro y Juan son enviados. A ver, vayan a supervisar, vayan a ver qué está pasando. Ahora, ¿qué pasa aquí? Los de Jerusalén escuchan, vienen personas a informar lo que está pasando en Samaria. Y es como, ¿también los samaritanos están recibiendo lo mismito que nosotros recibimos? Así es, sí puede ser así. Sí. Lo mismo que nosotros, no es posible, porque nosotros somos el pueblo exclusivo, porque nosotros somos los meros. Samaritanos son combinación. ¿Por qué no querían los judíos a los samaritanos? Porque Se habían combinado, ya no eran puros, ya se los habían llevado cautivos los asirios y habían regresado contaminados. Entonces los pocos samaritanos que vivían ahí no se querían con los judíos. ¿Por qué los judíos no querían a los samaritanos? La mujer samaritana, ¿se acuerdan de la historia? La mujer decía, ¿y nuestros padres? ¿A qué se refería? Jacob. Aquí está el pozo de Jacob. ¿Dónde es mejor adorar? ¿Aquí o allá en Jerusalén? ¿No? El diálogo de la samaritana con Jesús, porque era una mujer judía, o más bien de la israelita, que ella decía, yo también tengo derecho a ser israelita. Y los judíos decían, ustedes no, son enemigos. Entonces se hicieron enemigos, y por eso los samaritanos no, los judíos no creían que los samaritanos merecieran la palabra o recibir el Espíritu Santo. En Jerusalén, contentos todos. ¿Quiénes recibieron en Jerusalén? Todos los judíos. Los judíos que creyeron recibieron el Espíritu Santo. Ahora vamos a Samaria, ya no son judíos, son samaritanos. Y también están recibiendo el Espíritu Santo. A ver, Pedro, Juan, vengan para acá. Les vamos a comisionar una tarea. Vayan e investiguen qué está pasando en Samaria, porque no entendemos, ya no entendimos. ¿Cómo que los samaritanos también están recibiendo el Espíritu Santo igual que nosotros? Y ahí va Pedro, y ahí va Juan a investigar. Entonces se dan cuenta de que
de los cuales descendieron y oraron por los samaritanos. ¿Para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo. Necesitaron que vino, o sea, con Felipe no recibieron el Espíritu Santo. Sí. Dice que solo se bautizaron, Sí. Y hasta que llegaron los apóstoles. que no habían recibido. Bueno, tenemos tres eventos en el libro de los Hechos que hablan solamente de lo mismo que ocurrió en Pentecostés. Es aquí, en el Hechos 2 en Jerusalén, Hechos 8 Samaria y Hechos 19, me parece, en la casa de Cornelio. Solamente tres eventos que nos marcan lo que pasó, lo mismo que pasó en Pentecostés. Y vamos a ver qué fue eso que pasó. Hechos 9, Cornelio. Vamos a Cornelio, no 19, 9. Cornelio. Entonces vamos a verlo. Vamos a verlo próximamente. Ahora entonces, ¿qué tenemos? Los apóstoles llegan, oran por ellos, reciben el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos ninguno de ellos el Espíritu Santo, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Cómo está eso? Fueron bautizados, creyeron, fueron bautizados, pero aún no recibían el Espíritu Santo. Era necesaria una manifestación visible para que el pueblo creyera que no solamente en Jerusalén, sino que también los no judíos, los samaritanos, vamos a llamarle ¿Gentiles? a la mitad de mitad, mestizos, combinados, café con leche. Tebalín. Sí, Era ¿no? Tebalín. Sí, impuros, que no eran de raza pura. Entonces, porque luego vamos a ver los gentiles, los que sí de plano no tienen nada judío. Los samaritanos tienen la mitad judío y mitad gentil. Entonces, vamos a ver qué está pasando y se dan cuenta que tenía que ser algo visible. Tenía que venir los apóstoles, confirmarlo y entonces que todo el mundo viera que no solamente en Jerusalén, sino también los que no eran puros judíos también iban a recibir el Espíritu Santo. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo se dieron cuenta? Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, viene una paloma blanca, invisible y visible, y se posa sobre usted y se mete, y es el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo sabe usted que vino y fue bautizado con el Espíritu Santo? Algunos pentecostales, ¿qué dicen? Tienes que hablar en lenguas. Se caen, sienten bonito, empiezan a temblar. Algo, una manifestación cualquiera que quieras, pero yo quiero ver que fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Cuando usted creyó en Cristo, ¿fue algo visible? ¿El Espíritu Santo viniendo? Pues fe, ¿no? O sea, porque creemos en esa promesa que ahora no estamos solos y el Espíritu Santo. Le crees a Jesús, le crees a la promesa, le crees a Dios. Lo que dice, creo que lo va a cumplir. Él dice que si creo tengo vida eterna, creo. Que si me arrepiento de mis pecados, el Espíritu Santo viene y me sella, creo. Y en ese momento, el Espíritu, que pues sí, puedes sentir bonito. Yo lloré cuando conocí al Señor. Yo estuve llorando, no sabía ni por qué, pero estuve llorando. No, por todos los pecados que traía y demás, pero cada experiencia es distinta. Cada una de nuestras experiencias puede ser distinta y no tiene que haber meramente una manifestación visible. ¿Sí? Entonces, la situación está en el corazón. Lo que Dios conoce es el corazón. Arrepentimiento y fe son actitudes del corazón. No se ven. No puedo ver la fe, no puedo ver el arrepentimiento en el corazón de alguien, pero Dios sí. ¿Vale? Entonces, pero aquí, sigamos en esto. ¿Cómo vieron? Porque aquí sí lo vieron. Dice, cuando Simón, ¿qué hizo? Vio. ¿Qué fue lo que vio? Que por medio de la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, denme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Ahora el mago quería manipular el Espíritu. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado obtener por dinero
el don de Dios. Tú no tienes parte ni suerte, ahí viene lo de parte ni suerte cuando oramos, ¿no? En este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Simón vio que el Espíritu Santo se daba por la imposición de las manos. El recibimiento del Espíritu Santo era algo Posible. 3 escenarios solamente. Pentecostés capítulo 2, aquí en Samaria capítulo 8 y en la casa de Cornelio. ¿Sale? ¿Cómo? Dice, el recibimiento del Espíritu Santo era algo visible como en Pentecostés. ¿Qué pasó en Pentecostés? Alguien que me recuerde. La gente habló en lenguas. Como para viene Exacto. como de fuego. Sobre sus cabezas. Viento fuerte, Sí, estruendos. un ruido, viento, una llama, fuego sobre sus cabezas. ¿Y qué más? Y hablando diferentes idiomas. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue lo que pasó en Pentecostés. Bueno, Simón quería hacer lo mismo que los apóstoles. Pedro le dice que su dinero pues perezca con él. Pedro se da cuenta que el corazón de Simón pues era malvado. Él quería manipular, estaba acostumbrado a una vida de poder, acostumbrado a una vida de manipulación, de la magia, tal vez espíritus, ¿no? ¿Cómo sería esa situación ahí de Simón, el mago, que ahora él quería pagar para que en el momento que él orara por las personas, ya su magia se quedó chiquita porque ahora quería este poder de Dios, ¿no? Entonces, para que se manifestara. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Bueno, Pedro le reprende y le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás destinado a hiel de amargura y a cadenas de maldad. Entonces respondiendo Simón dijo, rueguen ustedes por mí ante el Señor para que ninguna cosa de las que han dicho venga sobre mí. ¿Creyó o no creyó Simón? ¿Sí creyó? ¿Se arrepintió? Para decir, no, ustedes rueguen por mí, yo no ruego, ustedes rueguen por mí, ¿no? Les pago, ¿no? ¿Creyó o no creyó? ¿Quién sabe? ¿Se arrepintió? No lo dice. ¿Se arrepintió? ¿Se arrepintió? Pues sí, dice, entonces respondió Simón, rápido, rueguen ustedes por mí. Ellos, después de haber testificado y hablado la palabra de Dios, regresaron a Jerusalén y anunciaban el evangelio en muchos pueblos de los samaritanos. Pedro le dice a Simón que se arrepienta y que ore. Simón persiste en su maldad, en su mala actitud al pedir que oren por él. Pedro y Juan testificaron en Samaria y regresaron a Jerusalén anunciando el evangelio por los pueblos vecinos. Ahí va el primer papa anunciando el evangelio. Entonces aquí, bueno, hasta aquí vamos a dejarle hoy, pero ellos, Pedro y Juan, van a regresar a dar un informe a los que les enviaron y les van a decir, ¿qué creen? Que los samaritanos recibieron al Espíritu Santo igual que nosotros en Jerusalén, ¿no? Algo visible. Entonces tenemos un evento, aquí tenemos 2 eventos y vamos a ver el caso de Cornelio. Jamás se vuelve a repetir esa experiencia de al recibir el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? 8:30. Pues, al recibir el... Ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Jamás no se vuelve a ver en la Biblia estos 3 eventos que son críticos cuando se está escribiendo el Nuevo Testamento y críticos cuando el Evangelio está avanzando a Jerusalén, a los que son mitad judíos y a los gentiles, ¿no? Hasta lo último de la tierra. ¿Preguntas, comentarios finales? Estamos acabando. Sí. Bueno, cuando usted mencionó hace ratito el Ministerio de la Sanidad, que no, así lo mencionó, el Ministerio de la Sanidad, De Felipe. que no era exclusivo de los apóstoles, sino también de los diáconos. Ahora lo vemos acá. O sea, sí es un ministerio como tal de sanidad. Mientras se escribe el Nuevo Testamento. Sí. Ok, ahora pues ya... Nosotros somos cesacionistas. Creemos que muchas cosas espectaculares cesaron una vez que se escribió capítulo 21 de Apocalipsis. Sí. Hay unos continuistas que dicen, hay dones de milagros, sanidades, hay personas que tienen el don y ahorita van al hospital y sanan, van al panteón y resucitan a los muertos. Cualquier cordero, ¿dónde viene?
Nosotros creemos que es ceso, cesacionista, cesar. ¿Sí? Ahora, esta situación de primero eran los apóstoles y ahora ellos creemos nosotros en el sacerdocio de todo creyente. ¿Se acuerdan que lo acabamos de enseñar? ¿Qué es el sacerdocio de todo creyente? Primera de Pedro capítulo 2. Es decir, cuando alguien viene y dice, puede ir a orar, pastor, usted que está más cerca de Dios, puede ir a orar por el enfermo, que tengo un enfermo, pero ahí está el diácono, no quiero que vaya usted porque usted está más cerca de Dios, ¿no? O hay alguien que está manifestando posesión demoníaca y tiene que ir, pues, alguien poderoso para enfrentarse con un demonio, ¿no? Nosotros creemos que si usted tiene el Espíritu Santo, usted puede orar para liberar a un endemoniado, orar por la sanidad de un enfermo, orar por cualquier tipo de crisis, porque es Dios, no somos nosotros. Y ese es el sacerdocio de todo creyente. No hay estructura, no es que el pastor, por ser pastor, no. Todos podemos orar por los enfermos. ¿Y qué dice el 1 Pedro? ¿Te acuerdas que tú lo leíste, Tony, el otro día? ¿Sí? ¿O quién lo leyó? ¿Qué versículo puede estar? Es del 8, 9 y 10 o algo así. 2, 1 de Pedro, capítulo 2, 8, 9 y 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Real sacerdocio, nación santa. Pueblo ¿Quiénes son adquirido. ustedes? Los creyentes. Pueblo adquirido por Dios. Para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado De las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que antes no eran pueblo, pero que ahora son pueblo. Ustedes que antes no eran de linaje, pero ahora son parte, ¿no? Entonces, ahí el apóstol Pedro está diciéndoles: sacerdocio de todo creyente. A diferencia de la iglesia tradicional católica, que dice que solamente los curas tienen las posibilidades. Ahora nosotros los evangélicos tenemos orden, obviamente, orden, o sea, entonces cualquiera puede casar un matrimonio, cualquiera puede bautizar, o sea, sí, yo creo que cualquiera puede bautizar cuando no hay una estructura de iglesia, hay liderazgo y no hay orden. Pues claro, estás en un lugar y alguien cree y quiere bautizar, ¿qué me impide? Vamos a ver la próxima semana, ¿qué me impide que yo pueda ser bautizado si aquí hay agua? Entonces creemos que cualquiera. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Vale? No, Déjale lo que creemos. ya, pero, ¿tú, Memo? ¿Ibas a hablar? Sí. Una duda, pastor. O sea, ahorita como que está hablando, en el capítulo 6, versículo 2, dice que se reunieron los 12 apóstoles Sí. para, pues el problema que tenían de que deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la La palabra oración. de Dios. Enseñar y la oración. Exactamente. Por ¿no? las mesas. Entonces escogen a los A 7 7. diáconos. A 7 diáconos. Sí, así le llamamos. Son Sí. 7 servidores. Entonces, en el momento que ellos ponen las manos, ellos están... Ah, sí, esa es otra imposición, otro tipo de imposición de manos, es para envío, para comisionar, están bajo nuestra autoridad y ustedes van enviados por nosotros. Si alguien les dice algo, díganle que nosotros les enviamos. Eso es imponer las manos para comisión. Y aquí es imponer las manos para recibir el Espíritu. Son dos cosas distintas. Pero entonces les dan la autoridad para, no nada más para encargarse de los alimentos, como ellos decían, ¿no? Sino para poder hacer No, en ese pasaje era, su servicio era ese. Aquí ya están siendo perseguidos, ya hay un descontrol de todo. ¿Sale? Ya no están las viudas, ya no están las mesas, ahora corran por su vida. Corran por su vida, cárcel o maltrato. Y en el correr sigan evangelizando. Exacto. Y el Espíritu Santo se va manifestando conforme a la fe de cada quien. Y va dando dones a las personas para predicar, sanar, hacer milagros, señales. Obviamente todo esto lo vamos a ver en el libro de los Hechos. Los milagros, las señales y los prodigios que Dios hace a través de los creyentes. ¿Y por qué después ya cesa eso? Bueno, ¿por qué en ese momento están alborotados los demonios? ¿Por qué en el Antiguo Testamento no? ¿Por qué los profetas no lidiaron con demonios? ¿Por qué los reyes, David, Salomón, no estaban infestados de demonios? ¿O los patriarcas no hablaron de demonios? ¿Verdad? ¿Por qué hasta la época de Jesús? Y luego viene este mover demoníaco y luego cesa.
luego cesan. Obviamente no significa que no existen, pero era con un propósito. Fue un poco más, ¿no? En el Nuevo Testamento, pero Saúl. Sí. Saúl, que venía un demonio de parte de Dios. Así dice, ¿no? Que lo atormentaba. Sí. Venía un demonio de parte de Dios para atormentar a Saúl. Hasta le agarraba la lanza y se la lanzaba cuando tocaba el arpa David. ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Ya preguntas después. Padre, te damos gracias por este tiempo de estudio. Te rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo, que nos ayudes a asimilar toda esta información de tu palabra y meditarla, reflexionarla y aplicarla a nuestra vida. Hay muchos principios, promesas, mandamientos que queremos, Padre, conocer de ti. Padre Celestial, gracias por tu presencia, por tu enseñanza. Tú eres nuestro Maestro. Y también, Padre, rogamos por la ofrenda que se recoge cada miércoles. Bendice la economía de mis hermanos, de las familias, que de veras vivamos una libertad financiera dirigida y gobernada por ti. Ayúdanos a confiar en que todo a ti te pertenece y que tú eres el único que nos puede dar energía, fuerza, inteligencia y cuidado para poder trabajar. Y aquí estamos honrándote a través de la ofrenda. Gracias, Señor, por todo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.